un buen día. Bienvenidos a este programa Píldoras sobre la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de algunas características de la Palabra de Dios. El apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cierto? Y si vamos a la palabra de Dios en Jeremías capítulo 23, versículo 29, Dios nos dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la roca? Entonces miremos que el Señor nos coloca dos símbolos, o compara su palabra con dos símbolos. Uno es el fuego y el otro es el martillo. Miremos para qué sirve el fuego. El fuego sirve para cocinar, para calentar, para purificar, para quemar, para acrisolar. Es decir, que la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la hacemos nuestra, nos calienta, nos purifica, quema en nuestro interior, en nuestro corazón. Y el otro símbolo con que se compara la palabra de Dios, o con que Dios mismo compara su palabra, es que el martillo. Y un martillo de los que utilizan los constructores, los maestros constructores, ¿para qué nos sirve? Para muchas cosas. Sirve para golpear, para triturar, para moldear, para destruir, para figurar algo. Entonces, cada vez que nosotros recurrimos a la palabra de Dios, cada vez que proclamamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos está triturando por dentro. ¿Qué? Todo aquello que no es de Dios, todo aquello que de pronto trae tristeza a nuestro corazón, todo aquello que nos aleja de Dios, nos moldea la palabra de Dios, destruye en nuestro interior ese hombre viejo y nos hace más dóciles a la presencia del Espíritu Santo, figura nuestra alma, la moldea para que seamos receptivos a la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que una de las primeras características de la palabra de Dios es que es como fuego y como martillo, y que al ser como fuego y como martillo, pues obviamente es una palabra poderosa, una palabra que tiene poder. Esa sería una de las características. Otra característica, y si vamos al Salmo 107, nos dice: Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Salmo 107, versículo 9. Es decir, otra característica que tiene la palabra de Dios es que apaga la sed. Y en Isaías 55, 10, 11 nos dice: como baja la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve allá, sino que empapan la tierra y la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces acá el Señor nuevamente coloca dos símbolos: el agua y la nieve. ¿Cierto? Y si vemos, ¿para qué nos puede servir el agua? ¿Para qué sirve el agua? Pues el agua da vida, sirve para lavar, sirve para purificar, calma la sed, nos refresca, sirve para bañarnos, etc. Sirve para muchísimas cosas, ¿cierto? Pues así es la palabra de Dios. Nos da vida, nos lava, nos purifica, nos calma nuestra sed. Y si miramos ahora, el otro símbolo que utiliza el Señor de su palabra es que es como nieve. ¿Y la nieve para qué sirve? La nieve sirve también para refrescar, sosiega el calor, sirve también como insecticida natural, es decir, que elimina las plagas y los hongos pequeños que hacen daño a las plantas. Entonces así la palabra de Dios nos da vida,
nos lava, nos purifica, nos refresca, elimina todas aquellas suciedades que hay en nuestra alma, todos aquellos hongos y plaguitas que hay de pronto en lo más interior de nuestro corazón. Pues bien, podríamos decir entonces que no solamente la palabra de Dios apaga la sed, sino que también es una palabra que nos da vida. Y si da vida, es por consiguiente una palabra viva. Esa sería la otra característica. Y finalmente vamos a ver la tercera característica, que sería de la palabra de Dios, que sería que es una palabra salvadora. Esa sería como la tercera característica con la que yo quiero que ustedes se queden. Las tres características, pues hay muchísimas más, pero en este corto video, pues esas serían. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y en Hechos 16:31 nos dice la palabra, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Ahí nos está diciendo, serán salvos. Si creemos en el Señor Jesús, seremos salvos. ¿Y cómo creemos? Pues a través de la escucha de la palabra. Es importante escuchar la palabra. Entonces, la otra característica es que la palabra de Dios es una palabra salvadora. Y en Juan 5, 24, 25 encontramos, les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que se acerca la hora, ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Esta es, ahí pues más clarito nos dice el Señor que su palabra es una palabra de salvación y que cuando oigan la palabra de Dios, los muertos vivirán. Entonces, ¿qué tarea o qué conclusión podemos sacar? Que tenemos que todos los días en nuestra casa sacar un momentico, 5 minuticos, 4 minuticos, lo que puedas para meditar un instante la palabra de Dios. Queridos amigos de Misioneros del Santo Rosario, muchas gracias. Les invito a que le den me gusta y se suscriban en la campanita para que les estén llegando a diario estas pequeñas pildoritas sobre la palabra de Dios. Dios les bendiga y un feliz día.